Arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí en su programa, aquí entre nos. Una vez más, aquí su historiador de cabecera, Fabián Ruiz. Y hoy tenemos a nuestra colaboradora, Nayeli García. Estamos aquí este día, pues ya saben, a nombre de nuestro titular, Javier Águila, pues presentando los temas más interesantes de la semana. Hoy vamos a tener una conversación de dos temas muy importantes, de dos fechas, de dos festividades, de dos efemérides, que ya sabe que aquí siempre se la andamos trayendo, su bonita efeméride. Pues que son bastante trascendentales, ¿no? Una que pues compete mucho a los mexicanos, que pues apenas la acabamos de pasar, que fue el pasado martes, justamente el día de ayer, que fue 21 de marzo, que aparte de ser la llegada de la primavera y que muchos por ahí andan celebrando el famosísimo equinoccio, donde se van a recargar de energía. ¿Tú, Nayeli, te fuiste a recargar de energía ayer? No, pero la energía siempre la traigo. No, claro que sí. Como que se notó. Pues eso fue como que lo que tuvimos el día de ayer, ¿no? En varios lugares por ahí, por ejemplo en Cholula, pues se hace ahí la famosísima recarga de energía, baja según Quetzalcóatl y nos nutre con su magia y con su gallardía, ¿no? Y pues también el 21, pues se conmemora y es por lo que se hace asueto realmente, ¿no? No nada más por lo del Día de la Primavera, sino realmente la fecha, pues importante, pues es que es el famosísimo natalicio de Benito Juárez, un presidente, pues, en los que conforman estos hitos de la historia, ¿no? Uno de los presidentes que pues está más mencionado en todos lados, ¿no? Ahí lo podemos encontrar antes en el billete de A20, ahora ya subió su denominación 500. Y ya está en el billete de A500. Sí. Entonces, pues es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues, para empezar, pues hablemos un poquito acerca de Benito Juárez. Por ejemplo, Nayeli, pues, ¿qué conoces tú acerca de este interesante personaje? Bastante cuestionado, ¿no? Como yo siempre lo he mencionado, en la historia, pues, no hay ni buenos ni malos. Siempre, pues, todos los personajes tienen matices. Todos los personajes, pues, de alguna forma conviven entre estos dos conceptos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podríamos decir de Benito Juárez, Nayeli? Pues, realmente lo que sabemos es que lo que te enseñan en la primaria, ¿no? Lo básico que fue... La cancioncita no nació sí. 21 de marzo del año de 1806, ¿no? ¿Nunca te cantaste esa canción? Yo nunca supe esa canción. Diferentes. Pero justamente igual ayer checando ciertas sitios web me di cuenta que... Tu monografía, sí, obviamente. Estuve recordando lo de la primaria. Pero se le olvidó pegarla antes de pasarla. Sí. Y justamente pues lo que podemos saber es que nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Asimismo también pues fue un presidente de México. Primero creo que fue diputado. Uh-huh. Y justamente ya después pasó a ser presidente y fue el primer presidente indígena que por ser indígena pues muchas personas estuvieron en contra de cómo por ser tú indígena puedes llegar a estar a un rango tan alto como ser presidente. Sí, y por ejemplo siempre nos han pitado como esta historia mítica, mágica, musical de Juárez, ¿no? Que bien podría ser un musical sobre hielo. O sobre Oaxaca, donde pues mágicamente él es un indito que está ahí tocando su flautita con sus borreguitos y ¡pum! De repente es el presidente de México, ¿no? Como si en la historia no acontecieran hechos en medio, hechos intermedios, ¿no? Es por lo regular como la figura que tenemos de este mítico personaje, ¿no? De Juárez. Es lo que siempre se nos cuenta en las monografías. Sí, de hecho es lo que te digo, lo que yo recuerdo muy vagamente de la primaria es de que te dicen que pues fue una persona indígena y que
pues fue como que subiendo poco a poco. Igual estudió derecho, estuve en el ayuntamiento de Oaxaca. Correcto. Y te das cuenta que desde muchísimo antes existía como que esa discriminación, tú por ser indígena y que no puedes llegar a estar a ciertos rangos o estar en un lugar de la política. Sí. No, yo creo que no desde esos tiempos, yo creo que en esos tiempos había muchísimo más racismo que ahora mismo, ¿no? Ahora el racismo se disfraza con otros conceptos, otros nombres, ¿no? Pero sí, en esos tiempos, obviamente, donde tantísima gente se sentía más por tener sangre española o sangre europea, pues existía muchísimo más racismo que en estos tiempos, ¿eh? Creo que Benito Juárez es una persona que nos dice que no importa tus raíces, tú puedes ser lo que quieres ser, como te lo pintan en las princesas. Efectivamente, a final de cuentas es como un cuento de hadas, ¿no? Porque realmente pues la vida no es así. Sabemos que todo aquel que llega a ser presidente tiene detrás de él un montón de intereses, un montón de patrocinadores, un montón de gente que llegó y lo puso y lo postuló ahí, ¿no? Nada es de gratis. Sí, también justamente te digo que ayer investigando decían que estaba a favor de una constitución que fue la de 1857. Y es ahí en donde te das cuenta que es una persona que luchó y que no tiene el por qué decir que fue por dinero o por otras cosas, sino porque él quería ser una persona que estuviera reconocida ante el pueblo. La Constitución de 1857, que recordemos es una constitución liberal que enmarca, entre muchas cosas, las leyes de reforma, que son, ya saben, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la separación de la Iglesia y del Estado y la creación del registro civil, ¿no? Que fueron cosas muy importantes. Es desafanarse completamente de todo el poder que tenía el clero, ¿no? Porque sí, hay algo que igual he mencionado incluso en años anteriores, en programas anteriores, es que Benito Juárez no emprendió una lucha en contra de la religión católica en sí, ¿no? Que es lo que muchas veces se cree. Él no es anticatólico, él es anticlerical, o sea, quiere decir que está en contra de los modos que tenía la Iglesia Católica, pero pues él pues cree en Dios, es alguien que pues como la gran mayoría de mexicanos del siglo XIX y de ahora mismo, pues era guadalupano, ¿no? Entonces, es como lo que tenemos dentro de estas como ideas, ¿no? De repente sí se cree que pues Benito Juárez iba en contra de Dios, ¿no? Y pues también no tiene nada de malo por ahí, pero pues es parte como del mito, ¿no? Y ahora pues yo por ahí encontré algo bastante interesante que como para salirnos un poco de la biografía común de Benito Juárez y esta historia de este indito que tocaba su flautita y de repente un día su tío se enojó. Y pum, de repente ya apareció él estudiando en Oaxaca, presidente. ¿No? Y ya de repente, pum, ya era presidente, ¿no? Entonces, por eso pues traemos aquí, ya sabe, esto que son 17 datos curiosos acerca de Don Benito Juárez, ¿no? Esto hubiera sido muy vetado en los 70s. Por ahí hay una vieja leyenda de un programa, me parece, del Loco Valdés, en los 70s, 60s, una cosa así, ¿sabes? Cuando era otro México, que el Loco Valdés aventó este chiste de Bomberito Juárez y lo vetaron, porque antes estaba prohibidísimo hablar de estas figuras, ¿no? Como si se trataran de deidades, ¿no? Sí. Yo aquí siempre lo he argumentado, ¿no? Que a todas estas figuras históricas de alguna forma hay que bajarlas de ese nicho donde se encuentran y encararlas y verlas frente a frente como lo que eran, seres humanos, sí. ¿no? Que como le decía hace rato, pues tienen estas cualidades de poder ser buenos o poder ser malos o poder ser las dos. Entonces, pues de ahí pues vienen estos 17 datos curiosos de Benito Juárez. ¡Bravo! Los aplausos a lo lejos. El primero que tenemos aquí lo menciona, que dice que fue el primer profesionista que egresó del Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó de abogado en el año de 1834, ¿no? Institución donde posteriormente pues él va a ser director y ahí, justamente él siendo director, va a conocer a Porfirio Díaz como estudiante, por ejemplo, para que vean esa como relación, ¿no? Ay. Lo agregamos como dato curioso 2, ¿no? Ya son 18 datos curiosos de Benito Juárez. No, pero sí, entonces justamente cuando él entra es cuando se funda esta escuela, ¿no? Por eso es de los primeros egresados, justamente en el año de 1874. Tenemos el número 2 que dice que estuvo preso en San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz, tras regresar de un destierro en Cuba debido
a que Antonio López de Santa Anna se convirtió en presidente, ¿no? Sabemos que, pues, todos estos personajes liberales, todo el séquito de Juárez, que era con este concepto de liberales, pues de alguna forma fueron parte de la revolución de Ayutla, ¿no? De la revolución de Ayutla que estaba en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que fue muchos años presidente, ¿no? Sí. Entonces, pues, justamente por eso fue que a Benito Juárez lo metieron a la entonces cárcel de San Juan de Ulúa, ¿no? Allá en Veracruz, que ahorita es un bonito museo y un sitio turístico que usted puede visitar en Semana Santa. El tercer punto que nosotros tenemos aquí dice que en los apuntes biográficos del también llamado Benemérito de las Américas, aseguró que huyó de su natal San Pablo Guelatao, Oaxaca, debido a la pobreza que vivía y en la que vivían sus padres, ¿no? Entonces, esa es como una de las razones, como lo decía hace rato, o sea, siempre en la biografía él está ahí tocando su flautita, que ¿por qué tocaba la flauta, no? O sea, pudiendo tocar tantos instrumentos, le ponen ahí una flauta de carrizo. Un tambor. A lo mejor ni siquiera sabía, a lo mejor ni soplaba, y ya lo están poniendo que tocaba la flauta. También que cuidaba sus borregos, o sea, sí. Pues es que la historia dice eso, ¿no? Que aquí lo dice, ¿no? El dato curioso dice que huyó por pobreza. La biografía que nosotros podemos comprar ahí, la monografía que nos dejaban cada 21 de marzo en la primaria. Para exponer. Decía que su tío había perdido un borreguito, se le escapaba el borreguito, entonces para que su tío no lo regañara, pues huyó. Sí. Esa era la historia. Sí. Pero ya vimos, aquí otra cosa, era por pobreza, ¿no? La historia detrás del mito. Entonces, esta es muy buena. La frase, y güey, incluso ya la he mencionado antes aquí, la frase más conocida de Juárez, que es esta de entre los individuos, como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Pues, ¿qué creen? No es de Benito Juárez. ¿Cómo crees? Claro que no. Aquí lo menciona. Yo creí que sí. No, pues no, por más que la digan y la digan que fue de Benito Juárez, es una frase que nosotros podemos atribuir al filósofo alemán Immanuel Kant, que por cierto aparece en su libro La Paz Perpetua. Sí, justamente ahí, bueno, yo ya chequé ese libro y sí viene, no tal cual como Juárez, por ahí le cambió algunas palabritas Juárez, pero en sentido general dice eso, ¿no? Y pues no ha de extrañarse Juárez siendo un liberal, pues que haya tenido acceso a este tipo de literatura, ¿no? De Kant, claro. En este caso, que pues es uno de los filósofos más importantes de su contexto, de ahí de principios del siglo XIX, ¿no? Este dato también es muy curioso y yo creo que pues, todo el mundo va a decir sí, cierto. Dice que el INEGI reporta hasta el año 2017 un total de 60,148 calles con el nombre de Benito Juárez, así como 8 municipios distribuidos en diferentes entidades. Y a eso hay que sumarle los kinders, las primarias y hasta las misceláneas con el nombre de Benito Juárez. Sí. También hay secundarias técnicas con ese nombre. Hay de todo, el nombre de Benito Juárez, ¿no? Entonces, ya la estadística es demasiado, ¿no? 60,148 calles con el nombre. No manches. Imagínate, ¿en qué calle vives? En la Benito Juárez. No importa cuántos 70,000 seas, vives en la Benito Juárez, ¿no? Yo creo que aquí en Puebla por lo menos hay de haber unas 10 calles que se llaman Benito Juárez. Más. ¿Crees? Sí. Aparte de monumentos en todos lados de Benito Juárez. Acá en Puebla por lo menos hay 2, ¿no? El monumento a Juárez del Parque Juárez y el que está en la Juárez. Del Parque Juárez, la Avenida Juárez. Todo ahí de Juárez, ¿no? Por ejemplo, donde más hay calles con el nombre de Benito Juárez es en Guerrero, en Oaxaca, obviamente en Oaxaca me imagino, pues es Oaxaca de Juárez, de allá, inclusive, ¿no? Sí. Oaxaca. Tenían que hacerle honor al presidente. Pues, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, ahí seguramente donde vive Javi se llama Benito Juárez, por ejemplo, Benito Juárez, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, existe un municipio con el nombre de el prócer mexicano en uno de estos estados, ¿no? Este dato también está buenísimo. Anótelo por ahí, porque no se va a repetir jamás, ¿no? Dice aquí que es el presidente de menor estatura a nivel mundial. No lo puedo creer. En toda la historia de la humanidad, Benito Juárez ha sido el presidente más chaparro de toda la historia, imagínense eso. ¿Sabes cuánto medía? ¿Como 1.40? 1.37, ni al 1.40 llegaba. No lo puedo creer. Sí, creo que a partir de... Antes del 1.40 sí es considerado bien enanismo, ¿no? Hasta donde yo sabía.
Creo que sí, y de hecho yo sabía que el dato era que medía 1.40, 1.43. No es cierto, 1.37, así No lo que puedo quería creer, agrandar, se ponía tacones, sí. se rellenaba los zapatos con periódico. El viejo truco de Benito Juárez de rellenarse los zapatos con periódico, ya, sí, Estuviste con 1.37, o sea, un banquito sí, no, en sus conferencias. niño de sexto de primaria, Ay, imagínate, sí. ay, qué bonito el Juarito, ¿no? O sea, ayer veía, El Benito. justamente ayer andaba revolviendo una imagen de Benito Juárez y con sonido pirata, ¿no? Fue el mediometro de su tiempo. Sí. Entonces, pues ahí podemos verlo, ¿no? En cualquier momento se pudo haber vestido del Chavo del 8 y haber triunfado. Otro dato que tenemos aquí, el número 7, dice que de acuerdo a cronistas y biógrafos de la época, quizás su altura fue motivo de complejo. Pues yo creería que sí, ¿no? 1.37 y todavía se ponía que 1.40, ¿no? Entonces sí se veía Sí. que era complejo. Pues Maximiliano de Habsburgo medía casi 1.90, imagínate, 1.90 Ay, la mitad. centímetros. Y aparte, Hasta las rodillas no, le yo llegaba. creo que le llegaba el pulgar, ¿no? El rumor surgió cuando Juárez, al observar el cadáver de su rival político, quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas por Juárez, que por cierto por ahí dicen que Juárez, hay una historia ahí muy, como de la leyenda negra, que dicen que el mismo Juárez fue el que le dio el tiro de gracia a Maximiliano, ¿no? De tanto coraje que le tuvo, de que pues él era güerito, alto, ojo azul, pues chaparro, oaxaqueño y moreno, Morenito. ¿no? Pues, pobrecito, Sí. ¿no? Entonces fue fusilado Maximiliano al Cerro de las Campanas, entonces el presidente exclamó, era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Andaba juzgando el cuerpo Sí, del Maximiliano, ¿cómo? ¿no? Pero pues Si ahorita eso hubiera pasado, no. pero nadie le quita su ojo. Bueno, sí le quitaron sus ojos azules al pobrecito Ay, Maximiliano. pobrecito. También cuenta ahí la historia que después de la muerte de Maximiliano lo estuvieron paseando durante casi 6 meses por todo México. Ahí hay algunas imágenes, de hecho ya las trajimos de aquí alguna vez, las pusimos por ahí las imágenes de Maximiliano, del cuerpo de Maximiliano, que ya le habían puesto una especie de canicas en los ojos y está. Ahí luego las buscan. Estas imágenes de Maximiliano, el cuerpo de Maximiliano, que dicen que cuando llegó a su país natal, pues su mamá vio el cuerpo y pues sí entró en llanto, ¿no? Durante muchos días quedó traumatizada. Sí, pues. Le quitaron su sí, barba y la pasearon no. por todos lados. Entonces le hicieron mucho daño al pobrecillo Maximiliano cuando fue alguien que pues hizo cosas buenas para el país, ¿no? A final de cuentas. Eso será pues tema de otro programa, ¿no? Hablar un poquito más de este personaje Maximiliano, que ya lo hemos hecho. Pero sin embargo, pues ahí ahondaremos un poquito más de él, ¿no? Luego dice que en el año de 1973 el Banco de México, el Banjico, emitió por primera vez el billete de 50 pesos impreso en el país con la imagen de Benito Juárez García, ¿no? Entonces fue en la década de los 70 la primera vez que aparece Benito Juárez en un billete. Y de ahí a la fecha creo que todas las denominaciones desde ahí ha parecido Benito Juárez siempre, creo. Sí, en el de 20 y después en el de 500. Ajá, y anteriormente en los viejos pesos estaba Juárez en una de las monedas. No recuerdo si era en la moneda de 500. Sí, creo que era en la moneda de 500 estaba Carranza. O en la de 100. No recuerdo, pero sí estaba por ahí una de las monedas. Digo, a mí todavía me tocaron esas monedas. No. Por ahí de 1989 hasta 1993 que dejaron de funcionar, ¿no? Sí me tocó ir a la tienda y todavía decir, me da unos cigarros y que te dijera la de la tienda, son 30 nuevos pesos. Así te decían, son 30 nuevos pesos. Yo nunca supe de eso. Sí me contaba mi abuela y mi mamá, pero pues creo que es muy diferente ya cuando lo vives. Sí. Era como muy gracioso eso, ¿no? Y de repente todavía campechaneabas las monedas. Traías una de a 100 y una de a peso. Y las dabas las dos y eran 2 pesos. Y todavía hasta finales de los 90 la gran mayoría de maquinitas funcionaba con las monedas, las maquinitas, las de videojuegos, funcionaban con las monedas de 100. Que eran unas monedotas así, las de 100, que ahora serían como las de 10 centavos. Sí. Que es una cosita ya de nada. Creo que ya ni siquiera existen. O como las de 50 centavos, ¿no? Las de 50 centavos. Las plateadas, las chiquititas. Ándale, pero es una monedota y era de a 100, que eran como 10 centavos. El dato número 9, aquí nos dice que la cotización numismática del billete de aproximadamente 20 pesos... aunque algunos sitios de comercio eléctrico se puede ofertar hasta en
500,000 pesos. O sea, este primer billete que se emitió en el año de 1973, pues era un billete que tenía denominación 20 pesos, que en ese entonces en los 70, 20 pesos eran 20 pesos, ¿no? Era el 20, el famoso 20. Se ha llegado a vender en eso, imagínate, en 50,000 pesos. Un billete de esta época, ¿no? De los 70s. Si tienen uno, guárdenlo. Quizá en unos tiempos por ahí su si tienen valor uno, va a subir. No vale nada, mándenmelo. No valen absolutamente nada, no crean este dato. Bueno, y sí, regálenselo. Regálenlos por aquí, ¿no? Sí, yo creo que por ahí en los sapos todavía debes de encontrar algunos de esos billetitos, ¿no? Pero 50,000 pesos, sí es bastante. Yo imagino que también ha de haber como algunas como ediciones especiales o algo así, porque sí, que valga tanto 50,000 pesos. Se me hace raro, ¿no? Sí. No es tan viejo, o sea, es de la década de los 70s. No es tan viejo. Aquí el dato número 10 dice que se comunicaba por medio de cartas con su esposa Margarita Maza. Ay. Sí, porque recuerden que pues Juárez pues fue exiliado varias veces del país. Sí. Sí, entre ellos Qué bonito. pues la parte de la República Itinerante de Juárez. Qué bonito, ¿no? Así es el amor. Que les manden cartas. No sé, a mí siempre se me ha hecho muy rara esta historia de amor de Juárez. De hecho, se me hace como enfermiza. Así más o menos como conoces su historia de amor con Margarita Maza de Juárez. No mucho, pero... Te la cuento. Sí. Pues Juárez, en cuanto se va a Oaxaca, es adoptado por una familia pues acomodada, de clase media, podríamos decirlo, incluso de clase alta, podría ser. Y él ya tenía 15 años y entonces esta familia adopta a Margarita Maza de Juárez recién nacida. Entonces Juárez le llevaba 15 años a Margarita y era básicamente como su hermana adoptiva. O sea, ninguno de los dos era hijo legítimos de esta pareja. Pero desde ahí conoce a Margarita Maza y años después, ya él con un poquito de poder y ella apenas teniendo, creo, 17 años, se casó con Benito Juárez. No lo puedo creer. Sí, para que veamos. No, eso sí no sabía. El chaparrito le gustaban chiquitas. Mira, ya ves. Le gustaban chiquitas y de su tamaño. Sí, y Margarita Maza también era de raza indígena, también era zapoteca. Entonces ahí como la turbia historia de Benito Juárez, que no ves que esto de las cartas todo era bonito. Todo era, no, entonces ya no. Entonces se comunicaba con Margarita Maza, dice, ambos llevaban un intercambio epistolar importante, ya que las medidas anticlericales de su marido llevaron a que debiera vivir fuera de México durante largos periodos, ¿no? También Margarita, también ella se exilió. Es una historia bastante trágica, ¿eh? Durante esta etapa de la República Itinerante de Juárez, Margarita Maza se va a Nueva York a vivir, pero no como una persona acomodada, sino se fue con pocos recursos y por ahí tenían un hijo y este hijo se muere por el frío, un invierno muy, muy pesado que cae en Nueva York y muere, ¿no? Ay, no. O sea, sí, como... De hecho, varios de los hijos de Margarita Maza y Juárez mueren. Mueren, o sea, no se logran o mueren muy pequeñitos. Entonces es como una historia bastante trágica, ¿no? Y aquí de lo que nos habla este punto es que ellos tenían como un permiso por parte de la iglesia, ¿no? Para que estuvieran separados. Porque en estos tiempos, pues sí estaba muy, muy mal visto que una pareja de casados y sobre todo, pues ya sabes... ¿Como en unión libre? Ándele. Sí. Y sobre todo casados en el rito católico, apostólico y romano, pues estuvieran como separados, ¿no? Que viviera cada uno por su parte. Entonces es por eso que aquí tenían como un permiso episcolar, como lo menciona este punto, ¿no? Entonces, el punto número 11 que tenemos nos dice que aún en el destierro, en ocasiones, cuando Margarita Maza de Juárez perdió todo, se las ingeniaba para apoyar incluso económicamente a su esposo desterrado. Pues ahí la Margarita yo creo que se ponía a hacer tamales oaxaqueños y le mandaba lo que sacaba a Benito Juárez, ¿no? Para apoyarlo. Sí. Porque sí debe haber sido muy complicada esta etapa de Juárez, o sea, estando Maximiliano aquí en el Segundo Imperio y él de aquí para allá, siendo perseguido. Sí, justamente pues tú como mujer no te imaginas que tu pareja ya no va a estar contigo en un largo lapso de tiempo, entonces pues... Creo que eso de querer ayudar pues a tu pareja no está mal. Pues no. Estuvo muy bien. Qué mujer tan más moderna. Sí. Muy bien. Sí, muy bien por Margarita, ¿no? Qué mujer tan más moderna, ya sabe, pues no nada más quedándose ahí con brazos cruzados esperando a que él llegara. Sino pues también ahí ayudarlo. Pues, vender tetelas, ¿no? Típicas de Oaxaca. El dato número 12 que tenemos nos dice que el hijo
primogénito de Benito Juárez, se llama Tereso Juárez Ortiz y fue fruto de una relación con María de la Cruz Ortiz, una mujer tehuana de casi 17 años de edad. Lo cual confirma que a Benito Juárez le gustaban chiquitas. No lo puedo creer. En estos tiempos... No lo hagan, amigos. Ahorita Nayeli ya está quemando sus billetes de a 20. Aguántate de 500, ese no lo queme. No. Está tirando su biografía. Ay, no, ya. Ya basta, ya basta. Que decíamos, o sea, sí. No todo es bueno y malo, entonces este fue el primer hijo que tuvo, ¿no? Antes de que se casara con Margarita, tuvo justamente a su primer hijo. Tereso. Ay, no. Tereso. Ay, no. Eres malo, Tereso. Y hablando de Tereso, dice que Tereso fue el único descendiente de Benito Juárez que se dedicó a la milicia, siendo el Ministerio de Guerra el último puesto que ejerció y donde permaneció durante 11 años consecutivos. Después solicitó al presidente Porfirio Díaz su incorporación, de acuerdo con la columna de Los Hijos de Juárez de Ángel Gilberto Adame, que por cierto lo estaba leyendo hace rato. Y pues es que no sé si lo tengo aquí como dato curioso. Ajá, creo que sí, aquí viene. Ahorita mencionamos eso porque pues por ahí tuvo un hijo bien prángana, que vivió mucho del nombre de Benito Juárez y que fue bastante lacroso por ahí, ¿no? Ay, no. Entonces, pero no creo que no fue Tereso, fue otro de sus hijos. Justo aquí lo dice, que la investigadora Esther Acevedo calificó a Benito Juárez Maza, que es el hijo de Benito Juárez con Margarita Maza de Juárez, sí. Uno de los que sí se logró, dice, como un junior. Benito era un junior, así como nosotros ahorita conocemos a los juniors de esta época, así era, ¿no? Ahí andaba con su playera, su rosario y decía, ¿qué onda, paps? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu lobuki, paps? Y así, ¿no? Entonces era un junior hecho y derecho, como lo podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio. Más que usar el nombre del padre, pues no le salía nada en la vida a este pobre chamaquito, ¿no? Ni los negocios, ni tuvo familia. Ay, no. Fue gobernador de Oaxaca, imagínate, llegó a ser gobernador de Oaxaca y quedó totalmente endeudado. Era un hombre que vivía de las apariencias. Y pues sí, aparentemente pues sí fue ahí un personaje que pues causaría vergüenza para los Juárez Maza, ¿no? Sí, desafortunadamente creo que muchas personas y muchos chavos usan como que el apellido de su padre para poder hacer las cosas así, sin esfuerzo. Es correcto. Y solo irse así por la vida normal, y justamente creo que eso no debe de ser. Creo que tú solito tienes que hacerlo. Sí poner tu apellido en alto, pero sí, creo que por tus propios recursos, no por los esfuerzos de tu padre o tu madre, incluso. Sí, no colgándote de lo que alguna vez hizo tu padre, ¿no? Y parece ser que, pues, Pues a él se le hizo fácil. Se le hizo fácil. X era chavo, ¿no? Bueno, la número 15, que esta es una que yo creo que sabemos mucho. Era masón. Y hasta lo dice así con signo de interrogación. ¿Era masón? Un diploma evidencia que una logia del rito de Memphis, de Marsella, en Francia, lo reconoció como masón de grado 18 en el año de 1870. Un año antes del que Clemente Vázquez afirmara que fue declarado miembro superior de la masonería francesa. Detalla una investigación universitaria. Pues eso es bastante común. Todo aquel que se dedicaba en la política en el siglo XIX, incluso en estos tiempos, es masón. De hecho, antes de que existieran los partidos políticos, existía la masonería. Entonces, pues, es que mucha gente como que escucha masón y piensa que son algo terrible. Ajá, piensa que son un rollo como los Illuminati, ¿no? Como los reptilianos. Sí. Y pues no, la masonería, pues, un estatus político. Por ejemplo, aquí en México, nada más por llegar a ser presidente de México, ¿no? Como si fuera muy fácil, ¿no? Bueno, y Peña Nieto me dice, sí, es muy fácil. Sí. Viene, sí, yo lo hice, mira. Mira, yo soy presidente. Bueno, sí es fácil llegar a ser presidente de México, ¿no? Pero con que seas presidente de México, obtienes el grado 21 en la masonería, que es el grado más alto de la masonería.
O sea, para que veamos que no es nada malo. Y les digo, pues en esta parte del siglo XIX, tanto las logias masónicas yorquinas como las logias masónicas escocesas eran como los partidos políticos, de ahí salían los políticos. Sí. Entonces, pero sí que está como mucho esta idea y siempre lo he visto, ¿no? De que creen que eres masón y... Ay, no. Tienes ritos oscuros, seguramente tienes al diablo en tu casa. Sí. No tiene nada de malo, no sé, ser masón. Es una inclinación política. No es una religión, no es una secta, es una inclinación política, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos ahí de Benito Juárez, pues era masón. Luego dice por aquí, el dato curioso número 16, dice que murió el 18 de junio del año de 1872 a consecuencia de disfunciones cardíacas. Tras su fallecimiento, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas, ¿no? Por aquí murió y ya fue declarado como benemérito. No era ya tan joven Benito Juárez, ya tenía pues bastantes años, ya tenía 60 años para cuando falleció. Pues algunos lo mencionan, ¿no? Que fue una angina de pecho, otros pues, dicen que fue por ahí un ataque al miocardio, un paro cardíaco. Sí. Otros dicen que lo envenenaron. Pero sí, algo que yo he de reconocer es que pues Benito Juárez ya llevaba muchos años en la presidencia. O sea, él, por ejemplo, va a llegar a la presidencia por primera vez en el 58, 59. Obviamente después, por la llegada de Maximiliano, se va a tener que ir en el 63. Pero de ahí va a regresar en el 67. Y va a ser presidente entonces desde el 67 hasta el 72. O sea, ya son bastantes años. Y de alguna forma, y siempre lo he dicho, el gran acierto de Juárez y el por qué hay tantas calles con el nombre de Juárez, 60,148 calles con el nombre de Juárez. Para ser exactos. Pues es porque Juárez murió a tiempo, porque si Juárez hubiera vivido más tiempo, lo hubieran considerado un dictador como a Porfirio Díaz. Sí, pues justamente en su periodo creo que duró 5 periodos. 5 periodos, más o menos. Sí. Porque eran creo de 3 años en ese entonces, ¿no? Entonces, ya era básicamente un dictador, ¿no? Entonces... Y aparte, pues, todas las cosas aberrantes que hizo también, ¿no? Como tratar de vender el Istmo de Tehuantepec, como él mismo negarse, ser zapoteco, ¿no? Pues tantísimas cosas que hizo por ahí también un poco terribles. Esto de venderle parte del territorio a los Estados Unidos o ofrecerle parte del territorio a los Estados Unidos. Ya deja de quemar tus billetes de a 20, por favor. Pues... Justamente, pues, esta parte, ¿no? De el benemérito de las Américas, pues sí, ahí lo tenemos con estas historias bastante turbias. Y, pues sí, si Juárez hubiera vivido otros años más, no hubiera tantas calles con él, con su nombre. Lo hubieran considerado un dictador y se verían las cosas malas. Es el gran problema que tuvo Porfirio Díaz, que pese a que hizo tantísimas cosas buenas en México, cosas malas, obviamente, pero pues está considerado como un personaje vetado, ¿no? ¿Cuántas primarias hay con el nombre de Porfirio Díaz? Ay, no. Ninguna, ¿no? Por ahí deberían de compartírselas porque pues también se me hace un personaje pues muy importante, ¿no? Incluso se me hace alguien que le luchó más para llegar a ser presidente que Juárez. Sí. Porque Porfirio Díaz fue un héroe. Fue un héroe de la batalla del 5 de mayo. Sí. Fue héroe del sitio del 63, del 67. Fue héroe de la guerra de Reforma. Entonces, hay una historia bien mítica ahí de Porfirio Díaz, de cómo andaba de libertador. Y ya pues después llegó a ser presidente, pero pues lo que le pasó a él fue que no pudo delegar el poder. Sí, y justamente creo que solo nos quedamos con lo que nos dicen ciertas personas y no investigamos más allá y solo nos quedamos con lo que nos dicen. Y con lo que dice el libro de texto, que sabemos que el libro de texto pues es impreso por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública es una dependencia de gubernamental que pues a final de cuentas sirve a los intereses del gobierno. Y al gobierno le interesa, por ejemplo, la figura de Benito Juárez porque pues, es como la representación del presidente bueno, ¿no? Sí. Entonces todos los presidentes quieren ser como él, ¿no? Y lo tienen atrás. Cuando pues ni al caso, ¿no? Y les digo, pues ahí debería, desde hace muchos años, pues siempre lo he dicho, ¿no? Que debería de haber por ahí una revalorización a la figura de Díaz. Y equipararlo a Juárez. Porque pues en su época fue donde hubo mayor crecimiento en el país, toda la parte del orden y el progreso, muchas de las instituciones, como por ejemplo pues la misma Secretaría de Educación Pública se van a fundar justamente en los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces pues son dos presidentes que a final de cuentas son consecutivos y los dos son oaxaqueños, pero uno sí fue héroe y el otro pues nada más estaba chaparrito. No. Y aparte pues llegó a la presidencia como por volado, ¿no? En ese entonces...
si eras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba en el estatuto, en la Constitución política, que si el presidente renunciaba, el que saltaba a la presidencia, pues era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así fue como llegó Benito Juárez a la presidencia. O sea, fue como bien circunstancial. Sí. No fue como que él le luchó ahí para ser presidente, ¿no? Yo ni lo veía. Rayos. Estaba así. No, él te veía así para arriba y tú para abajo, ¿ves? Y por último, el último dato, dice que durante el homenaje luctuoso organizado tras el deceso, que revistió todo el carácter solemne y oficial de un funeral de Estado, el primer testimonio que tenemos de la transformación de un hombre de carne y hueso en una figura mítica. O sea, por aquí murió Juárez y ya fue exalzarlo. El mismo Porfirio Díaz contribuyó hacia esto, ¿eh? Y es lo que el Porfirio Díaz le aventó un golpe de Estado. O sea, si un golpe de Estado y ya después, ay, pobrecito Juárez, ¿no? Sí, por chiquito. Un símbolo que fue utilizado para legitimar gobiernos, proyectos políticos y luchas sociales, ¿no? Para todo eso ha servido la figura de Benito Juárez. Pues, ¿cómo ves, Naye? Pues creo que justamente tú lo dijiste muy bien y creo que no encuentro otras palabras para decirlo, que la CEP solo como que sobrevalora muchísimo la imagen de Benito Juárez por el simple hecho de ser indígena, por ser de tez morena y por ser una persona pues prácticamente con enanismo y que pudo estar pues de presidente en México y es como de que no. Aquí te presentamos al presidente Benito Juárez porque es una persona tal y tal y tal y tal, y si él pudo, tú también. Entonces creo que desafortunadamente creo que pues no le van a, no, creo que a nadie le va a gustar y mucho menos a esta pues Secretaría de Gobierno el poner pues cosas malas, porque se sabe que muchas de las personas solo se quedan con lo que pues te dicen los libros. Sí, claro. Y solo te quedas con eso y cuando te preguntan pues nada más dices eso, pero realmente pues no indagamos más y solo nos quedamos con eso, y ya cuando realmente pues te dicen ciertas cosas, incluso datos curiosos, pues no los puedes creer. ¿Por qué? Porque te quedaste con una cierta historia. Y ya solo te quedas con eso. Sí, claro. Entonces, pues sí, como pues lo mencionas, pues habría que pues reconstruir toda esa historia, no quedarnos con lo que solamente dice por ahí nuestros libros de texto, sino ahondar. Bueno, si les llega a interesar, si les gusta la historia o por simple cultura general, ¿no? Porque pues es bueno también saber este tipo de cosas. Para a veces quitarnos la venda de los ojos. Y bueno, Naye, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el siguiente tema que tenemos, que también es bastante interesante, de una efeméride que viene la próxima semana. Estás escuchando En un momento regresamos a tu programa Acá Entre Nos. Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Aquí Entre Nos, y como lo mencionaba antes de irnos a este pequeño corte, vamos a abordar otro tema también bien importante, una efeméride que vamos a tener justamente el próximo lunes 27 de marzo, que pues
para los que han seguido este programa, pues durante algún tiempo, pues saben que yo parto mi vida entre la historia, entre la docencia y también otra de mis ocupaciones pues es dedicarme al teatro. Y pues este día pues, es un día muy importante para todos nosotros los que nos dedicamos a este bello arte, porque pues se celebra por otro año más el Día Mundial del Teatro. ¡Guau! ¡Qué padre! Así es. Que esta pues, celebración se celebra desde el año de 1954. Fue establecida por la Escuela de Teatro de Francia. Y pues como cada año, lo importante dentro del Día Mundial del Teatro, o uno de los eventos más importantes de este Día Mundial del Teatro, es quién va a decir el discurso referente al Día Mundial del Teatro, ¿no? Y este año lo va a decir la actriz de Egipto, Samia Ayobub. Ella es la que este año va a decir, o que escribió ¿Discurso? Este discurso, que por cierto el día, ¿cuándo fue? El día martes, por ahí tuvo una función en el bello pueblo mágico de Atlisco. Y por ahí mi maestro me leyó una parte de este discurso antes de ir a dar la función, y un discurso pues bastante aterrizado, ¿no? Que habla acerca de muchas de las carencias que tenemos en estos tiempos. Y pues para mencionar una parte del discurso, aquí nos los dice, que en palabras del gran pionero Konstantin Stanislavski, nunca antes el teatro, con barro en los pies, deja polvo en la suciedad afuera. Deja tus pequeñas preocupaciones dispuestas, pequeñas dificultades con tu ropa exterior, todas las cosas que arruinan tu vida y desvían tu atención de tu arte en la puerta. Sí, esto es lo que, por ejemplo, en algún momento dijo Konstantin Stanislavski. En el momento en que uno llega al escenario, en el momento en el que uno llega a el teatro o el lugar donde te vayas a presentar, pues uno debe dejar todos sus problemas de lado, ¿no? Uno como actor, pues se transforma y empieza a vivenciar la vida de alguien más, ¿no? Eso es como lo interesante que tenemos, pues los que nos dedicamos a este bello arte, que sabemos que viene desde la época clásica, desde Grecia, desde Roma, ¿no? Donde la comedia y la tragedia pues eran parte de los géneros literarios, y aparte pues también eran consideradas musas dentro pues de la vida cotidiana de estos pueblos, ¿no? Y por ejemplo pues tenemos eventos que se van a llevar a cabo al respecto del Día Mundial del Teatro, y pues aquí Naye nos va a decir como cuáles. Claro que sí. En el Parque de las Ninfas, a partir de las 12 de la tarde, se va a realizar una obra que se llama Caperucita y el monstruo. Y también pues se va a presentar la comedia que se llama Galápago. Ok, y Galápago. Justamente es creo que es para aquellas personas, turistas, personas que les guste el teatro. Ok. Y que puedan poder conocer, porque estas presentaciones son realizadas por la Universidad de la UPAEP. Ah, ok. Porque pues justamente es para poder celebrar este día. Saludos ahí a la maestra Gina Montes de la UPAEP. Y pues es para que pues puedan conocer que el teatro es una forma de poder transmitir emociones. Okay. Porque justamente pues nos hemos dado cuenta, y justamente cuando le preguntan, creo que es más enfocado como que a los jóvenes, a los adolescentes, de que vamos al teatro. Ay, no, qué aburrido. No, mejor vamos a comprar tal cosa, mejor me quedo aquí en mi teléfono. Entonces creo que es como para que ellos puedan ver el significado de lo que hacen y el esfuerzo para poder transmitir ciertas emociones, y que estas obras tienen un esfuerzo muy grande. Sí, claro. La gente de repente no lo ve, pero pues definitivamente cuando nosotros llegamos a ver una obra de teatro no sabemos todo lo que hay detrás de ese montaje, ¿no? Que pues por lo regular son meses de ensayo. Sí. En mi caso, por ejemplo, la vez pasada hablaba con un compañero porque me veía que andaba yo con 3 textos que me andaba aprendiendo, y me decía, ay, Fabián, pero qué impresionante, ¿cómo te aprendes tantos textos? ¿No? Y le dije,
Ojalá me gustaría decir que es una virtud que tengo, pero realmente no. Yo cuando memorizo un texto, primero entro en esta situación de depresión, lloro, porque no me lo aprendo, Sí. ¿no? Y más cuando tengo 2 textos al mismo tiempo que tengo que aprenderme, entonces pues entro en pánico, pues hay un montón de emociones que le dan a uno y sigo sin aprendérmelo y ya después voy a los ensayos y ahí más o menos ya en la situación, en el viaje, pues ya te vas aprendiendo el texto, pero sí realmente pues es algo bastante complicado. Y luego no solamente a memorizar un texto, sino vivenciarlo, sentirlo y apoderarte de ese texto, ¿no? Sí, para que esas emociones se puedan transmitir al público. Justamente como tú lo mencionas, muchas personas por el simple hecho de ir a ver una obra de teatro, pues decimos, ay, sí, está bien fácil. Pero Sí. no nos podemos dar cuenta o no nos ponemos a pensar que detrás de eso, pues hay personas que tienen que estudiar, personas que tienen que manejar ciertas posturas, dejar, como tú también lo mencionas, los problemas, las situaciones que pasaste afuera y que ahora tienes que vivir justamente lo que tienes que decir para poder representarlo y que las personas lo sientan más como tú lo estás sintiendo. Es correcto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía por ahí un maestro, el maestro Momox, de allá del Centro Cultural El Foco de Ciudad de México. Tuve por ahí el privilegio de ir a hacer unas obras de teatro a ese lugar. Y él nos hablaba de esta magia que tiene el actor de teatro, que me encantó el concepto, que es abrir portales. Tú abres estos portales y jalas a la gente y los sumerges en el momento en el que tú te encuentras, ¿no? Entonces el actor, el buen actor que te llega a transmitir, te dice, estoy bebiendo café y no tiene nada en la mano. Sí. Estás de cierta forma jugando, es un juego, ¿no? Yo por ahí tengo unos tallercitos de teatro y trabajo con niñas de 5 a 8 años, más o menos es el taller con el que ahorita estoy trabajando. Y pues siempre comenzamos y comienzo diciéndoles, vamos a jugar, esto es un juego, ¿no? Y para los niños es muy, muy fácil hacer esta labor, hacer este trabajo, ¿no? Porque a un niño le dices, vas a ser un perro. Y el niño en ese momento pues ya está gateando, Sí. ya está ladrando, que es bien diferente a un adulto, ¿no? Que tú le dices, vas a ser un perro. Entonces el adulto te no dice, les gusta. ¿pero de qué Ajá. raza? Ujú. Y me tengo que agachar. Si el perro anda en 4, o sea, como que... Y tengo que ladrar y tengo que hacer esto, sí. Y es esta parte del jugar, el siempre mantener viva la imaginación, ¿no? El que tú, te digo, esta parte, que de repente el actor está en una situación de frío. La escena incluye que hay frío, hay viento, y tú como espectador de repente empiezas a sentir ese frío, empiezas a sentir ese Sí. viento, ¿no? Ese es el poder del verdadero buen actor, ¿no? Que te llega a sumergir a esas situaciones. Entonces, pues sí, muy... pues interesante, ¿no? Cómo se llega a esos trabajos. Obviamente, pues, es perseverancia, es trabajar mucho con tu interior como actor, ¿no? Desde adentro para afuera, desde afuera para adentro. El hecho también de utilizar técnicas teatrales donde tú no te dañes a ti mismo, ¿no? Porque hay muchas técnicas, Sí. sobre todo muchas relacionadas con este gran maestro del teatro, Konstantin Stanislavski, donde, por ejemplo, si tú quieres llorar, los famosos actores del método, si quieres llorar, acuérdate de algo que te hizo llorar, ¿no? Entonces eso a la larga te puede destruir, Sí, te perjudica. te perjudica, ¿no? Entonces también uno como actor debe de tener por ahí esta capacidad. Hay otros autores teatrales, por ejemplo, que hablan acerca de crear un personaje hacia lo externo. O sea, que no todo te lo interiorices, sino creas una especie de títere. Y a este títere le pones las emociones, le pones el sufrimiento, le pones la alegría y actúas hacia allá. Y no te dañas, ¿no? Y aparte, pues no cuesta tanto trabajo también esta situación de salirte del personaje, porque si de repente te quedas ahí clavado con el personaje y puede ser de repente peligroso, ¿no? Hemos visto ahí varios actores que se clavan tanto en esto que pues se han suicidado, que han entrado a las drogas, por ejemplo, que han tenido situaciones pues bastante extrañas, ¿no? Sí, incluso pues igual nos podemos dar cuenta que muchos caen en depresión, tienen que ir con la psicóloga porque o Sí. con un psicólogo porque
realmente el papel que tuvieron o que representaron en su momento les dejó como que una secuela muy grande y que no la pueden sacar. Sí. Y que eso como que les atormenta demasiado para hacer ciertas actividades. Sí, ya acabó la obra, pero las actividades que siguen creo que tras no tener como que esa capacidad de quitar esas emociones, Sí, de salir. te perjudican demasiado y tienes que ponerle pausa para ahora tener que darte tiempo para ti y poder saber cómo llegar a volver a interpretar otra cosa sin que te perjudique ahora peor. Sí, y que te salgas de ese personaje y vuelvas a ser tú en tu realidad, Sí. ¿no? Ya, sí, porque sí hay mucha gente que se queda por ahí clavada en los personajes. ¿Tú, Nadia, tienes algún recuerdo del teatro? ¿Alguna vez has hecho teatro? Yo me acuerdo en la primaria, en la Ujú. primaria y en la secundaria, Dice Vaselina, dice. La fama. algo así. En primaria fue de un teatro, creo que de Blancanieves, Ok, y en la secundaria fue más enfocado a un musical. ok. Y justamente, pues eran días que tienes que venir los sábados de 9 de la mañana y nos vamos a la 1. Sí. O te quedas después de la escuela. ¿Cómo por cuánto tiempo fue eso, por ejemplo? Como fueron 3 meses. 3 meses de Sí. ensayo. Sí, claro. Sí, justamente, y ya después se presentaba en diciembre, Ujú. o se presentaba ya cuando era finales de curso. Y era como más que tenías que enfocar muchísimo, tenías que poner tiempo, tenías que poner esfuerzo, incluso pues también dinero por las Sí. personas que se tenían que pues transbordar, pues sí, tomar camión, ciertos alimentos. Ujú. Entonces, justamente a mí me gustó muchísimo, pero después digo, o sea, sí me gusta, pero creo que no estoy como para presentar mis emociones Ujú. a otras personas. Ok. Creo que primero tengo que tomar tiempo para mí, Ujú. y ya después para poder presentar ciertas emociones y que esas emociones las presenten las otras personas como yo quiero, porque justamente en la obra que hicimos de Caperucita Roja, pues fue de niños y muchos dicen, ay, pues es que es niños, ¿qué esperas? Ujú. Oye, pero pues es que también lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y creo que tú como niño pues esperas y te emocionas porque ay, va a venir mi mamá, mi papá y ay, qué padre. Y justamente pues también pues tus padres al momento de hacerte que tu traje, que llevarte a los ensayos, pues creo que también generan pues tiempo y esfuerzo. No es como de que, pues sí, si tú quieres, tú hazlo. No, creo que por ser niño pues tú tienes esa emoción de poder transmitir ciertas emociones pues con otras personas. Pero ¿cómo le explicas eso a una persona mayor cuando dice, ay, pues es una obra? No, sí. Creo que pues igual sí lleva muchísimo esfuerzo y creo que como las personas que pues son padres de familia y cuando tienen ese sueño de querer hacer una obra de teatro, qué mejor que los apoyen. Sí, desde pequeños, ¿no? Que empiecen a Sí. despertar el desarrollo de las artes escénicas que nos privilegian. O sea, yo, por ejemplo, se los digo mucho a mis alumnas que tengo en mi curso de teatro, que no solamente estamos aprendiendo a actuar, ahí aprendemos expresión corporal, aprendemos dicción, Sí. aprendemos proyección de voz, cosas que estas niñas en algún momento cuando estén en secundaria, cuando estén en prepa y les toque pasar enfrente a exponer, pues van a tener las herramientas, ¿no? Van a tener las Sí. herramientas para poderse expresar, para tener un buen vocabulario, para tener, como les decía, pues una buena dicción y todo eso. Entonces, pues todo eso te va formando el Sí. arte, en especial el teatro, en una sociedad pues bastante carente de valores en este momento, ¿no? Y creo que uno de los medios para obtener valores pues es a partir de las artes, ¿no? Y el teatro yo creo que es uno de estos de estas artes esenciales porque pues te enseña el compañerismo, el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia, sí, muchas cosas que se desarrollan a partir de ser actor, ¿no? Yo tengo tantísimo que agradecerle a ese bello arte, ¿no? Que lo llevo haciendo 20 años de mi vida. Yo creo que es lo que más he hecho en mi vida, ¿no? Sí, pues empecé a hacer teatro desde los 15 años. Ahorita a mis 36 años, pues ya llevo 20 años haciendo teatro, por lo menos haciendo una obra al año desde entonces, ¿no? Sí. Entonces, pues he dedicado mucho de mi tiempo
de mis recursos, porque como lo decías hace rato, la gente a veces no lo ve, pero uno como actor tiene que invertirle para su vestuario, para su escenografía. Sí. Cuando uno va a hacer un montaje, no sabe toda también la inversión que hay detrás, ¿no? Y a veces pues nunca la recuperas, pero pues uno está aquí porque es necio y porque pues ama esto. Sí. Yo amo de verdad infinitamente ese bello arte que es el teatro, ¿no? Sí, justamente pues creo que cuando te gustan las cosas, pues hasta con corazón lo haces, sin importar que... Sí, ¿no? Y la gente te juzga y te dice, ay, ¿cómo vas a estar pagando? ¿Y cuánto te van a pagar por eso? Oye, no me interesa, ¿sabes? Yo por eso estudié otra carrera y de ahí saco mis recursos, porque pues el teatro yo no lo veo como esta minita de oro, ¿no? Para mí el teatro es mi gran pasión y es algo que me libera y me saca como del estrés cotidiano, ¿no? Me hace ser una persona diferente. Entonces, yo encantado del teatro y a propósito de esto, pues también los queremos invitar. El 27, aquí como comercialote, yo me voy a andar presentando allá en el bello mágico pueblo de Atlisco de las Flores. Ahí vamos a tener una función a las 5 de la tarde. Voy a presentar La Leyenda del Quinto Sol y va a haber una muy bonita cartelera. También por ahí van a estar la compañía de Magdalenas Teatro de aquí de la ciudad de Puebla y la obra de teatro de Postic. Son 3 obras de teatro que se van a llevar a cabo por... parte del Ayuntamiento de Atlisco, conmemorando el Día Mundial del Teatro, ¿no? Entonces ahí quedan cordialmente invitados por si quieren ver un poquito de lo que uno trabaja, pues ya saben, pueden asistir ahí. Y aparte, pues se dan una vuelta ya por Atlisco, un bonito pueblo que pues cada vez tiene más cositas bonitas, echan unas enchiladas en el mercado, bien recomendadas, y una nieve. Claro, hay que ir, amigos. Y se traen su suculenta. Todo lo que incluye ir a Atlisco, ¿no? Sí. Pues eso es lo que tenemos, Naye, de pues estos temas, pues de esta semana que la empezamos con un puente, pues bastante importante. Por ahí yo todavía sigo como con la onda del puente, ¿no? No me he bajado del puente, dicen por ahí. Sí, pues, ¿qué fue desde el viernes? Desde el viernes, sí. Hasta el martes. Hasta el martes. Sí, y... Pues justamente, pues los niños, ¿no? Más felices. Ay, no, ya voy a tener como que más tiempo para descansar. Y justamente en Facebook se viralizó una imagen que decía, bienvenido a la primavera, la cara de Benito Juárez y el cuerpo de una abejita. Sí, y fue como de que... Oye, esto a mí nunca se me hubiera ocurrido el poder hacerlo. Sí, eso estuvo muy genial. Y creo que fue el dibujo por ahí de un niño de la primaria que le dijeron, el 21 de marzo se celebra Día de Benito Juárez, Día de la Primavera. Es un dibujo y el niño se le ocurrió ahí conjuntar las 2 fechas y le salió ahí un Benito. Y se hizo viral. Un Benito abejorro. Sí, creo que pues igual habla muchísimo de la imaginación de los niños. Sí, claro. Y que pues igual muchas personas lo toman como del que pues burla, pero es una imaginación que te hace viajar muchísimo hasta el grado de llegar a combinar a un personaje de la historia y a un animalito. Claro. Sí, claro. Pues creo que pues es algo muy importante el tomarlo en cuenta también, que cambiando el tema, que el teatro tiene que permanecer. Tiene que permanecer. Tiene que seguir adelante. Claro. Y que si vas a hacer las cosas, siempre hay que hacerlas de corazón. Muy Claro bien. que sí. Pues eso fue todo el día de hoy. Mandamos saluditos por aquí a los que nos estuvieron viendo. César Rodríguez Rivera y a Rocío Irene Contreras que estuvieron viendo aquí el programa. Saluditos para ellos. Saluditos para toda la gente de Xonacatepec que también nos ve. Saludos por ahí a Marian, que también nos anda siempre siguiendo. A mi mamá, que le avisé que iba a andar por aquí, entonces pues, yo creo que también nos vio. Sí. ¿Alguien aquí quiera saludar? A mi mamá le dije que iba yo a venir a programa. Saludos ahí a la mamá de Naye. Sí. Y pues eso fue todo aquí en su programa Acá Entre Nos. Ya sabes, sintonícenos en la plataforma de Ansus Multimedios y también por Facebook. Aquí nos encuentra como cada semana. Y pues nos despedimos a nombre de nuestro titular Javier Águila, que ya estará presente en los próximos programas, pero por ahora, hasta aquí llegamos. Hasta pronto. Bye. Esto fue todo por el día de hoy.
Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, acá entre nos. Yeah, you told me the other day